investigador, es actualmente secretario de la Asociación de Escritores Críticos y presidente de los premios de la crítica. Entre sus publicaciones destaca la edición Facíbil de Multa de 1931-32, editada en 1995, las ediciones críticas de Mancuello y La Perdiz de Carlos Villalba Marsal, Dos farsas marciales de José Ricardo Morales y las antologías analíticas narradoras paraguayas. Bien, y también Contra la vida quieta del río Rodeo. Y las obras propias de la narrativa paraguaya actual, 1980-1995, artículos literarios y las músicas de Julio Cortázar, entre otras. También ha publicado en diversas revistas científicas y libros colectivos internacionales. Bueno, buenas tardes. Pues voy a hablar de lo que ha dicho María sobre el proceso de producción, edición y lectura de libros, que son básicamente los tres momentos en los cuales se pueden confluir otras circunstancias como el distribuidor, el empleo, etc. Y hay un elemento que no está citado porque realmente es perfectamente prescindible, que es el crítico, incluyendo al investigador. Un crítico hoy en día realmente es una persona menos prestigio que cualquier digamos, opinador, entre comillas, de Facebook, por ejemplo. El papel del crítico en el mundo literario está adoptando una postura etnográfica. Nos compramos los miércoles el suplemento de La Vanguardia, el viernes el Cultural del Mundo, y el Postdata aquí delante, el sábado nos compramos El País y ABC y nos leemos unos a otros, digamos. Realmente es lo que está pasando. Por tanto, yo creo que habrá que repensar la figura del crítico en este mundo literario actual. Por un lado, nuevas tecnologías, futuro imperfecto del libro, bueno, pues como el teatro ya viene desapareciendo desde Sófocles. O sea, toda la vida se ha dicho que el teatro está en crisis, sin embargo, pues se sigue haciendo teatro. Pues lo mismo le va a pasar al libro, evidentemente, y el libro en papel también. O sea, no va a desaparecer porque vamos a seguir adorando y ese objeto tan precioso y tan preciado a pesar de las determinadas actitudes políticas, como bien ha hablado Ana, de recortes en bibliotecas escolares y de determinadas incluso actitudes de profesores que faltan a los chavales de la lectura. Sin embargo, bueno, uno agradece entre las actas de los congresos de recuperaciones del pasado colonial. En el año 2000 se celebró un congreso en Salamanca del Instituto Nacional de Literatura Iberoamericana, donde había alrededor de 500 especialistas, y cuando yo pensé en lo que nos iba a venir cuando se publicaban las actas, me quedé aterrado. Digo, nos menos no vienen 3 tomos así, lo cual significa prácticamente ya un divorcio dentro de casa, ¿no? O otro libro más, ¿no? Las palabras que suele decir mi esposa cuando compro un libro, cuando recibo actas de congresos que son normalmente voluminosas, y luego no las lees realmente, lo que son los artículos que te interesen, y realmente pues el libro ocupa mucho espacio, como bien se ha dicho, y el libro científico, el libro de investigación, pues más aún, y además es más inservible, entre comillas, se utiliza como consulta muchas veces cuando vas a hacer trabajo. En lo de prensa, yo recuerdo en aquella época que nos guardábamos las reseñas de prensa porque valía para un trabajo. Hoy Internet nos ha facilitado el trabajo y yo busco la reseña de la Cruz de San Andrés y sus querellas judiciales en Internet y encuentro las reseñas de aquellos años de que perdió Planeta. Nos facilita mucho el trabajo. No hay que negarse a la tecnología. Pero realmente el debate que se abre es que de la misma manera que la universidad poco a poco avanza en adoptar nuevas tecnologías, las actas de los congresos
no mengua con el que luego vayas a comprar un libro de ese autor. Cito un caso, Enrique Gasparini Pau, la novela de Anacronópete, escrita 7 años antes que La máquina del tiempo H.G. Wells, está en la biblioteca virtual. A mí no me impidió comprar esa novela después cuando la vi en el círculo de lectores editada, una edición excelente, por cierto. Y la había leído previamente en la biblioteca virtual de Cervantes. No creo que sea, o sea, el libro es algo más que un instrumento de lectura. Pero claro, uno ve a los chavales que están educados en la imagen, entran a la vida por la imagen, sea la televisiva, internet, en fin, la nueva tecnología. Y claro, yo dialogo con mi hijo, sus amigos y demás, y veo que se produce digamos que un colapso. Ellos no leen de manera reflexiva, como si queremos nosotros por el libro. Para ellos, una página en papel es igual a una página por internet, de la pantalla del ordenador o del iPad. Yo tengo un iPad y reconozco que leo libros en iPad, no más que un programa. Entonces uno puede poner sus libritos y te lo lees en PDF, en book, en todas las extensiones posibles. Afortunadamente a mí me permite descargar un poco el peso de las estanterías de librerías. Pero para ellos la lectura se está convirtiendo en imagen, es un proceso complicado. Educarles, enseñarles a leer es fundamental, y las familias evidentemente tenemos que entrar en enseñarles cómo leer, sea en ebook, sea en papel, o sea incluso en la pantalla de internet, incluso en la televisión, ¿no? Por otro lado, el papel del crítico, pues el crítico es prácticamente el de prensa, como he citado, es endogámico, el universitario es más endogámico aún. Ya hay auténticos perseguidores de la nota a pie de página, porque eso aumenta la productividad investigadora. Entonces hay especialistas en buscarse la cita, la nota a pie de página de unos a otros. Y ese libro, pues perfectamente es prescindible si se cuelga en internet, porque ¿quién va a encontrar un libro sobre las recuperaciones del pasado colonial en la práctica para poder encontrar? Creo que nadie, o sea, los especialistas. Y la mayor parte de esos libros, como son ponencias de congreso, ya has pagado la asistencia, te los dan porque es lo que te tiene que dar para ver el congreso, las actas. Entonces, ese libro tiene que ocupar un espacio virtual. Ese libro es mucho más fácil de organizar una ponencia de un congreso si entras en internet y la buscas en Google, por ejemplo, que si vas a ver qué congreso se editó esta ponencia, voy a buscarla, me voy a la biblioteca, a lo mejor lo tengo en el trastero, a lo mejor incluso he regalado el libro. Ese libro de especialista debe pasar al universo internautico, entre comillas, y luego pues, el papel del crítico ha de transformarse y ha de adaptarse a este mundo. Quizá ese papel de gurú, de intérprete entre el autor y el lector ya no tiene sentido. Hoy en día hace más de gurú entre el autor y el lector el que una entrada en Facebook o en Twitter que tenga 300 o 400 lecturas que la mejor reseña que pueda hacer mi amigo Andrés Santa. Y lo digo con dolor, pero es así. Hasta el punto de que ya las manifestaciones últimas ya no las convocan los sindicatos, sino las se convocan a través de Twitter. Habrá que examinar también esa repercusión social de las redes sociales, pero por la redundancia en este mundo del libro. Los escritores intercomunican, hay mayor interactividad, ese, digamos, individualismo del escritor a la hora de la creación muchas veces puede interrumpir, puede tener interferencias. Pero claro, todo esto supone que haya montañas de información, montañas de blogs que por otra parte son muy interesantes también porque se establecen debates. El autor del blog a veces debates un poco absurdos, ¿no? Pero en sí a lo mejor es alguno muy interesante. Blogs, webs, María tiene un magnífico, por ejemplo, son proyectos que cambian la percepción
digamos que una apertura de la cultura a la sociedad, se produce también un efecto contrario. Esa apertura provoca que se cuelgue todo. Entonces, ahí quizá es donde debemos los críticos actuar y, digamos, hacer también un poco de educadores del lector para que sepa silenciar. El antólogo ha desaparecido. Recuerdo hay una página en internet que se llama Poemas del Alma. Hay muchísimos poemas y el antólogo no se sabe quién es. Antes era un profesor de una universidad de prestigio, cualquier crítico importante. Ahora realmente uno lee los poemas y dice que son bonitos, han hecho una buena selección e incluso muchas veces muy representativo. O sea, ese crítico anónimo, pues habrá que educar al lector por internet, o sea, no estoy hablando de mucho, sino por internet, habrá que educarle para que haya capacidad crítica y sepa discernir cuándo está ante una buena selección, cuándo no lo está. Eso es muy difícil, con 70.000 libros publicados al año es prácticamente una labor imposible, pero sí que debe andar por ahí. Yo creo que el camino también, en clave lo hemos hecho, hemos eliminado la revista de papel, hemos pasado por costes y por comodidad incluso, porque al final uno tiene 25 monográficos en su casa y pues esto no lo consulto yo prácticamente nunca. Y ocupan espacio y no son libros que necesitan tenerlos a mano, ¿no? Hemos sustituido por la revista La Clave Literaria, donde uno puede acceder al homenaje a Pepe Albi, a todos los discursos con la misma reflexividad y con la misma atención que lo hacía la revista monográfica. Y encima, como novedad, pues aún qué bonito, la revista está por internet, está graciosa, ¿no? Es algo original, ¿no? Y así yo he colaborado con muchas revistas por internet con la reseña y las he hecho con la misma dedicación que si las hiciera para el periódico, porque realmente es otro soporte distinto, no tenés por qué cambiar la perspectiva del crítico, pero sí cambiar esa postura de la endogamia del crítico de prensa a la apertura y al educador de la sociedad. Ya